Kepa Amollastegui presenta de George Orwell, 1984. 84. Recuerdo. La música que estaba emitiendo la telepantalla cambió. Se oyó una nota quebrada, burlona, la nota amarilla, y luego tal vez no estuviese ocurriendo, quizá fuese solo un recuerdo en forma de sonido. Se oyó una voz que cantaba: bajo las ramas del castaño te vendí y me vendiste. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Un camarero reparó al pasar en que su copa estaba vacía y volvió con la botella de ginebra. Alzó la copa y la olisqueó. El líquido se volvía más horrible con cada trago que daba, pero se había convertido en el elemento en que nadaba. Era su vida, su muerte, su resurrección. La ginebra le sumía en el estupor cada noche y la ginebra lo revivía por las mañanas cuando despertaba rara vez antes de las 11, con los párpados pegados, la boca seca y la espalda tan dolorida que parecía que se la hubiesen roto. Le habría sido imposible incluso incorporarse de no ser por la botella y la taza que tenía sobre la mesita de noche. Hasta mediodía se quedaba con la mirada perdida y la botella siempre a mano escuchando la telepantalla. Pero desde las 15 hasta la hora de cierre pasaba el tiempo en el castaño. A nadie le importaba lo que hiciera. Ya no le despertaban a toque de silbato ni le reconvenía la telepantalla. De vez en cuando, 2 días a la semana, iba a un despacho polvoriento y casi olvidado en el Ministerio de la Verdad y trabajaba o fingía trabajar un rato. Lo habían enviado a un subcomité de un subcomité que había surgido de uno de los innumerables comités que estudiaban las dificultades menores surgidas de la compilación de la 11ª edición del Diccionario de Nueva Lengua. Su misión era redactar una especie de informe interno, aunque nunca llegó a saber acerca de qué trataba aquel informe. Tenía que ver con si las comas debían ir dentro o fuera de los paréntesis. Había otras 4 personas como él en el comité. Algunos días se reunían y luego se despedían enseguida tras admitir con franqueza que en realidad no tenían nada que hacer. En cambio, otros días se ponían manos a la obra casi con ansiedad, aprovechando al máximo el tiempo y redactando borradores de largos memorandos que no llegaban a concluir, pues sus argumentaciones siempre acababan volviéndose extraordinariamente intricadas y abstrusas, llenas de sutilezas a propósito de las definiciones, interminables digresiones, disputas e incluso amenazas de apelar a una autoridad superior. Luego, de pronto, se quedaban sin fuerzas y se quedaban sentados a la mesa mirándose con ojos apagados como fantasmas que se disiparan con el canto del gallo. La telepantalla guardó silencio un momento. Winston volvió a levantar la cabeza. El boletín. Pero no, solo era que estaban cambiando la música. Tenía el mapa de África dibujado detrás de los párpados. Veía el movimiento de los ejércitos como un diagrama, una flecha negra que avanzaba verticalmente hacia el sur y otra blanca que se desplazaba en horizontal hacia el este y cortaba la otra por detrás. Alzó la vista como en busca de consuelo hacia el rostro imperturbable allá del retrato. ¿Sería posible que la segunda flecha no existiera? Su interés volvió a decaer. Bebió otro trago de ginebra, cogió el caballo blanco y probó otra jugada, jaque. Pero sin duda no era la indicada porque involuntariamente un recuerdo flotó hasta su memoria. Vio
una habitación iluminada por una vela con una enorme cama blanca. Él, un niño de 9 o 10 años, estaba sentado en el suelo agitando un cubilete y se reía emocionado. Su madre estaba sentada frente a él y también se reía. Debía ser un mes antes de su desaparición. Era un momento de reconciliación en el que había olvidado el hambre que le roía las entrañas y había vuelto a sentir cariño por su madre. Recordaba muy bien aquel día. Fuera llovía a cántaros. El agua corría por el cristal de la ventana y dentro apenas había luz para leer. El aburrimiento de los dos niños en la oscuridad del dormitorio resultaba insoportable. Winston lloriqueaba y no paraba de quejarse. Hacía fútiles peticiones de comida, iba y venía por la habitación descolocándolo todo y pateaba los paneles hasta que los vecinos daban golpes en la pared mientras su hermana lloraba de manera intermitente. Al final su madre le había dicho: si eres bueno, te compraré un juguete precioso que te gustará mucho. Luego había salido bajo la lluvia para ir a una tienda que había cerca y que aún abría de vez en cuando, y había vuelto con una caja de cartón que contenía un juego de la oca. Todavía recordaba el olor del cartón húmedo. Era un tablero muy precario, estaba agrietado y habían tallado tan mal los dados diminutos que apenas se sostenían. Winston miró hosco y sin demasiado interés aquel objeto. No obstante, su madre encendió una vela y se sentaron a jugar en el suelo. Poco después, estaba de lo más emocionado y riéndose a carcajadas mientras las fichas avanzaban esperanzadas y volvían a retroceder casi hasta la casilla de salida. Jugaron 8 partidas y ganaron 4 cada uno. Su hermanita, demasiado pequeña para entender en qué consistía el juego, se quedó apoyada contra un almohadón y se reía contagiada por sus risas. Habían pasado la tarde muy felices, igual que en su primera infancia. Apartó aquella imagen de su memoria. Era un falso recuerdo. De vez en cuando le asaltaban falsos recuerdos. No tenían importancia siempre que supieses que lo eran. Algunas cosas habían sucedido, sí, y otras no. Se volvió hacia el tablero de ajedrez y cogió otra vez el caballo blanco. Casi al mismo tiempo lo soltó con estrépito sobre el tablero y dio un salto como si le hubiesen pinchado con un alfiler. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamu. Haz clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones. Ya hay 350 videos míos que puedes ver clasificados por temas en las listas de reproducción del canal. Ojo, pueden aparecer como playlists. Y si de verdad quieres colaborarme, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui, así en una sola palabra. Selecciona el aporte mensual que prefieras y conviértete en mi mecenas. Muchísimas gracias.